lo más que podamos. Entonces, los que puedan, en la medida de lo posible, si gustan prender sus camaritas para yo no ver nada más sus nombres, sino para que esto pueda ser un poquito más ameno. Y le voy a pedir vamos a ver, para ir cambiando, le voy a pedir a Anel Capilla, si puede hacer oración por mí, por favor, y por esta sesión. Ok, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Papá, hoy estamos ante ti para escuchar esta formación. Te damos muchas gracias por la vida de Cintia que va a impartirla. Te damos gracias por todos los que estamos aquí y te pedimos que derrames tu Santo Espíritu sobre todos nosotros para escuchar las palabras que tú nos quieras decir y que las palabras de Cintia no sean suyas, sino tuyas. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Muchas gracias, Anel. Muy bien, hermanos, pues les voy a compartir mi pantalla. Ahí, permítanme un momento, es que está un poquito lento. Ustedes me dicen, pero me parece que se está viendo la parte. A ver, voy a cambiar la presentación a este lado para que vean la parte de la presentación y no la parte de las notas. Listo, me parece que ahora sí. Perfecto. Muy bien, hermanos, pues vamos a empezar con esta. Es nuestra segunda formación de este tercer bloque que, como ya vimos la semana pasada, pues se va a estar yendo mucho a los sacramentos, a catecismo, a nuestras bases como fe. Eh, ¿Qué es lo que vimos el sábado pasado en la Asamblea Diocesana? Nada más como para recapitular brevemente. Lo primero es que los sacramentos que van a ser signos sensibles y eficaces de la gracia, que han sido instituidos por nuestro Señor Jesucristo para santificación de nuestras almas. Esa es la definición del catecismo de lo que son nuestros sacramentos. Cuando una persona nos pregunta, bueno, ¿y qué es un sacramento? Aquí tenemos la definición. Signos sensibles y eficaces de la gracia. ¿Por qué son signos sensibles y eficaces? Porque ya descubrimos que el Señor ha se ha dado cuenta desde el inicio de lo que es nuestra naturaleza, que en muchas ocasiones nosotros somos como el apóstol Tomás, ¿no? Que decimos, hasta que yo no meta mis dedos en las llagas, en los clavos, en el costado, yo no les voy a creer. Y a veces nosotros decimos, ay, Santo Tomás, ¿cómo eres? Pero pues nosotros somos así. Y el Señor lo sabe y lo supo desde siempre. Entonces, el Señor nos ha puesto, ha tenido muy bien, ponernos estos signos sensibles de su gracia. Yo les comentaba el sábado, pues, ¿quién ha visto la gracia? O sea, ¿cómo se ve, cómo camina, cómo habla la gracia? Podemos decir, pues es gracia esto. No la podemos ver como tal, pero sé que sí que podemos ver está este signo de la gracia. Nosotros hemos visto la gracia cuando en la Eucaristía vemos la gracia y la experimentamos cuando nos confesamos, vemos y experimentamos la gracia cuando vemos un bautizo. Estos son los signos sensibles de la gracia. ¿Esto por qué? Porque el Señor también nos ha dado que los sacramentos van a ser las formas privilegiadas para encontrarnos con Él. Son estas formas que nos dan este sentido, yo les preguntaba que qué es un privilegio y me decían, no, pues algo que te diferencia, algo que te da cierto estatus, algo que te da como sin que suene mal, ¿no? Pero como estar por encima de la media, del promedio, eso es un privilegio. Nosotros tenemos el privilegio de contar con estos sacramentos que, vaya, son las formas por encima del promedio, en las que el Señor se encuentra ¿con quién?
con nosotros, con nuestra naturaleza humana. Algo que también veíamos, Juan 15:5. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. ¿Y esto por qué lo veíamos? Porque en la formación pasada se hacía la pregunta, ¿no? Y les voy a dar como el spoiler. A lo largo de todo este bloque se van a estar haciendo varias preguntas, varias dudas para que se les ha dicho varias veces, hermanos, una fe que no se cuestiona, no crece. Entonces, primero Dios, vamos a empezar a cuestionar fuertemente nuestra fe para saber no nada más por qué creemos, sino en qué creemos. Y yo les hacía la pregunta, bueno, o sea, si al final del día podemos ser buenas personas, que eso está muy de moda de los últimos 20 años para acá, si yo solo soy buena persona, ¿ya con eso me puedo salvar? ¿O si necesito de los sacramentos? Y entonces entrábamos en todo este debate en la formación, ¿no? Ahí les dejo. Sí se responde la pregunta. Vean la formación de la semana pasada. Ya nos hizo el favor de compartirla a nuestro hermano Paul de Comunicaciones. ¿Con qué terminamos? Todos los bautizados tenemos la obligación, hermanos, una palabra bien importante, obligación de buscar los sacramentos. No basta nada más con decir, ay, pues soy bien buena persona, pues yo me la llevo muy en paz con todo mundo. O como decía mucho Benedicto XVI, ser un pagano bautizado. O un católico de closet, o un católico, hace poco también fuimos a servir a unas confirmaciones y decía el sacerdote que en muchas ocasiones la confirmación parecía el sacramento de la despedida, que uno nada más veía a los niños ahí y ya no los volvían a ver hasta que se casen, si es que se casan, porque pues 2025, ¿no? Entonces, no basta nada más con ser católico, pues, de closet, o católico de vez en cuando, o católico de voy a misa nada más en Navidad que huele un chorro a loción, el templo, sino hay que buscar nuestros sacramentos. Y ahora sí, vamos a iniciar. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Bueno, tenemos la parte de signos sensibles. Esto ya lo vimos, van a ser estas manifestaciones físicas, un signo sensible. Cuando yo digo sensible, es algo que puedo ver, tocar, sentir, probar, oler. Algo que despierta, ¿qué cosa? Mis sentidos. No es algo que voy a dejar a la imaginación, porque el Señor Jesús ha sabido encontrar esa naturaleza con el ser humano y sabe, insisto, como Santo Tomás, que en muchas ocasiones nosotros necesitamos ver, probar, oler, saber, sentir. Entonces son estas manifestaciones físicas, palabras y acciones que, instituidas por Cristo, representan realidades invisibles. ¿Cuáles son estas realidades invisibles? La gracia. Yo cuando les digo, por ejemplo, y lo vamos a ver más adelante, pero por ejemplo, cuando decimos, no, pues es que el bautismo, y que al final del día en el bautismo, ¿qué pasa? Pues se pone agua en el pequeño o en el adulto, porque pues también hay adultos que se bautizan ya grandes, o se sumerge, o etcétera. ¿Qué estoy viendo? Estoy viendo el agua, la estoy tocando, la puedo ver, la puedo tocar. Sé que es agua, la siento, pero ¿qué me está representando? Una realidad espiritual invisible, que a través de esa agua hay todo un significado, hay toda una, vaya, pues les doy el spoiler, hay todo un capítulo completo del Catecismo de la Iglesia Católica dedicado a cada uno de los sacramentos. Entonces, hay toda una realidad que engloba el hecho de tener el signo sensible. Va a representar una realidad espiritual fuertísima, va a representar una realidad espiritual muy compleja, pero el Señor es tan bueno que una realidad espiritual tan compleja la da de formas sencillas. Porque bien lo decía él en su misma palabra, dichosos los sencillos y humildes que han visto aquello que los sabios y entendidos quisieron ver, pero no vieron. Esos somos nosotros. Uno podría decir, pues como que los medio, digo, sin que suene tan feo, ¿no? Pero como que los medio mensos del Señor. Y yo la verdad sí digo, no, Señor, tú sabes que tu hija, necesita como que algo así. Al final del día el Señor va a englobar una realidad enorme en algo muy pequeñito, en algo
muy sencillo, en algo fácil de ver, de entender y de obtener. No solo aportan significado, sino que también obran la gracia que representan, transmitiendo la gracia de manera efectiva. Es decir, nosotros no estamos haciendo una representación de teatro, hermanos. Cuando es, ¿por qué les hago el comentario? Porque yo sí he escuchado a algunas personas dentro y fuera de la iglesia católica, ¿eh? O sea, no crean que nada más hermanos esperados, sino también de los que estamos adentro. He llegado a escuchar algunos comentarios que es como, pues sí lo están bautizando, pero es como una obra, ¿no? O sea, es nada más una representación de lo que hizo Jesús. Caray, no, 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 no. No es una obra de teatro. No es que nos pongamos nuestros disfraces y que nos aprendamos un guión, llámese el rito, y que digamos, no, es que lo estamos actuando. No, 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 hermanos. Se está transmitiendo la gracia en ese momento. No es una obra de teatro, no es una actuación. Es el momento en el que la gracia se está haciendo tangible para los hijos de Dios, para la iglesia de Cristo. Es algo precioso. Vamos a seguir. Tenemos aquí, desde Sacramentum Caritatis, el hecho de que la iglesia sea sacramento universal de salvación muestra cómo la economía sacramental, ya habíamos visto que cuando nuestros santos padres se refieren a economía es como esta dispensa, a esta repartición sacramental, determina en último término el modo como Cristo, único Salvador, mediante el Espíritu Santo, llega a nuestra existencia en sus circunstancias específicas. Es decir, no va a ser una actuación de hace 2000 tantos años y que por eso lo estamos representando. Es que así como Jesús experimentó, dio y, vaya, dispensó esta gracia, a través de nuestra iglesia va a llegar esa misma gracia hoy, ahorita, en estos momentos. La iglesia se recibe y al mismo tiempo se expresa en los 7 sacramentos, mediante los cuales la gracia de Dios influye concretamente en los fieles para que toda su vida, redimida por Cristo, se convierta en culto agradable a Dios. ¿Se acuerdan el sábado que hablaba el padre Pepe, que me pareció muy bien su ejemplo? Cuando nosotros hablamos de la salvación, porque pues al final del día uno podría decir, bueno, ¿y tú cómo sabes quién se va a salvar y quién no? ¿Tú cómo sabes que la Iglesia Católica sí es la buena? ¿Tú cómo sabes que a fuerza sí teníamos que tener los sacramentos y quién no los tiene, pues entonces ya no se salvó o qué pasó aquí, ¿no? Podemos entrar mucho en esta discusión sobre quién se salva, quién no se salva, si somos fariseos o si somos los que los que recibimos misericordia, etcétera, etcétera, ¿no? Y el padre Pepe, un ejemplo que puso muy bien fue, a ver, hace 40 años, hace 50 años, cuando uno quería llegar de un punto A un punto B en carro, en transporte, como quieran, ¿uno cómo le hacía? Pues a lo mejor uno preguntaba, ¿no? Oye, Rebe, ¿dónde queda Corpus? Y Rebe me decía, mira, fíjate que vas a entrar por aquí, vas a pasar acá, va a ver esto, vas a ver esto otro, y vas a ver una barda naranja, y entonces ya llegaste. Ok, ok. Y si me pierdo, bueno, pues agarro a Columba, que me la vi en la calle, y oye, ¿dónde está Corpus? Mira, ya te pasaste. Es más, ok, ok. Hace 20 años, ¿qué se usaba? Pues el Vía Roji. Mi papá tenía un chorro ahí en el Pointer y en el Jetta y tenía sus Vía Rojis, así que parecían encíclicas, enciclopedias. Y entonces uno cuando quería ir que al centro, lo que sea, pues ¿qué agarraba? Pues el Vía Roji. Yo de niña ni le entendía, yo decía, ¿cómo alguien puede usar esto? Pero bueno, mi papá lo veía y, ok, ok, ya sé, entonces tengo que agarrar esta ruta, esta ruta, esta ruta y llego. ¿Está bien? Vas a llegar a tu punto, vas a llegar a tu destino. Pero ahorita cuando queremos llegar a un lugar al que nunca hemos ido, ¿qué hacemos? Pues ponemos Waze, o ponemos Google Maps, o ponemos Apple Maps, y nada más le ponemos de ubicación tal a ubicación tal, ponme la ruta más directa. Ok, en 10 segundos ya me la da. Y no le tengo que preguntar a nadie, no tengo que hacer nada. Y es más, si me llego a desviar de la ruta, automáticamente me la empieza a recalcular. O sea, ni siquiera es como que, uy, no, ya te pasaste, ya fregaste. No. Empieza a recalcular y me lleva a la ruta, ¿sí o no? Bueno,
Al final del día, así son los sacramentos de nuestra Iglesia Católica. Uno puede o no decir, no, pues a mí me acomoda más preguntando, me voy a tardar más. Puede que me den mal la indicación. Puede que para Rebe me diga, no, es que tienes que tomar tal camión, y que Irma me diga, uy, no, te conviene mejor este. Y que Elvira me dijo, no, 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 a ti te convenía mejor este. Todos me pueden decir algo distinto. Puede ser que a lo mejor Xochitl me diga, no, 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 la mejor forma aquí es con el Vía Roji, y que me pase así 60 libros de Vía Roji, apréndete la ciudad. Bueno, a lo mejor me voy a tardar más. Los sacramentos van a ser ese Google Maps, van a ser ese Waze. Esa vía directa, ese llego, voy. Y que si me medio desvío, no te preocupes, porque la Madre Iglesia tiene cómo alinearte de nuevo. Esos son los sacramentos. Nos están haciendo, nos influyen concretamente para que nuestra vida se convierta en un culto agradable. ¿Qué es ser un culto agradable, hermanos? Santos, para que nuestra vida pueda llegar a la santidad y que el día de mañana, cuando tengamos nuestro juicio final, podamos decir, Señor, usé la vía rápida. O sea, aquí estoy, Señor. Puse mi Waze, puse mis sacramentos, puse mi iglesia católica, puse mi doctrina. Aquí estoy y aquí voy caminando. Bien se dice en cada misa que nuestra vida sea ofrenda agradable a Dios. Y se habla mucho del ofertorio, y esto ya lo habíamos visto en la Eucaristía, ¿sí o no? Cuando nosotros queremos ser ofrenda agradable a Dios, eso no lo podemos lograr si nosotros no recibimos su gracia. Lo único que nos va a llevar a ser un culto agradable a Dios es la gracia que viene de Él mismo. Fíjense lo bueno, lo maravilloso y lo generoso que es el Señor, que dice, Irma no se va a salvar solita. Irma necesita de mi gracia. Y como yo quiero que Irma, como yo quiero que Anel, como yo quiero que Angie, que Arturo sean salvos y sean santos, les voy a dar las herramientas para que yo, Dios, pueda influir concretamente en tu vida. No que se quede como una idea que me imaginé, no que se quede como algo en el mundo de las ideas, diría Platón, como algo que no puedo ni ver ni tocar y mira si es, si no es, quién sabe, sino algo tangible, algo concreto. Voy a influir de forma concreta en tu vida. ¿Para qué? Para que seas santo, para que seas salvo. Ahora sí, ¿cuáles son nuestros 7 sacramentos? Fíjense nada más, vamos a iniciar pues con el primerito, bautismo. Sacramento mediante el cual nos configuramos con Cristo. Fíjense bien en eso, configuramos con Cristo. Nos incorporamos a la iglesia y nos convertimos en hijos de Dios. Esto viene una vez más, Sacramentum Caritatis. Nos incorporamos a la iglesia y nos convertimos en hijos de Dios. Fíjense, hermanos, que a través del bautismo, nosotros, es por eso que se le llama el sacramento de iniciación, el primerito que debemos de tener, antes que todos los demás. Es con el que iniciamos nuestra vida cristiana. ¿Por qué es con el que vamos a iniciar nuestra vida cristiana? Porque a través de este sacramento, nosotros en Renovación hablamos mucho de la vida en el Espíritu, ¿sí o no? Decimos mucho, es que hay que tener la vida en el Espíritu, y que damos seminarios de vida en el Espíritu. Ya no nada más son querigmas, son seminarios de vida en el Espíritu. Y suena todo muy bello, pero bueno, cuando uno dice, o sea, ¿y eso con qué se come? ¿O qué es? ¿O qué? Ah, bueno, es algo, es más bien, el bautismo va a ser la puerta que se abre de par en par para que nosotros podamos experimentar lo que es la dichosa vida en el Espíritu. Y que como Fray Adán, que es el responsable de las formaciones nacionales, le encanta decir, la vida en el Espíritu no es más y no es menos que tener al Espíritu en la vida. Punto. A veces queremos meternos en definiciones así bien elevadas, pero la vida en el Espíritu es tener al Espíritu en la vida, en toda la vida, en el trabajo, en el matrimonio, en la escuela, en mis actividades, en mi familia, con los vecinos, en donde me cuesta. Ahí.
tener al Espíritu en la vida. Y fíjense, hermanos, como en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13, dice: hemos sido bautizados en el único Espíritu para que formáramos un solo cuerpo, ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres, y todos hemos bebido del único Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos sido bautizados en un solo Espíritu, en el mismo Espíritu. Es a través de este sacramento que nos podemos hacer unos con Cristo, que nos podemos, que tenemos esta filiación con el Señor, que realmente podemos abrir de par en par la vida en el Espíritu y tener una vida nueva. Porque bien, el término del bautismo va a venir de la palabra griega, bautismer, y va a ser el sumergir, introducir dentro del agua. Pero vaya, cuando uno se sumerge, va a ser el acto de sepultar la muerte de Cristo, en donde sale por la resurrección de Él como una criatura nueva, es decir, sepulto o sumerjo mi viejo ser, mi vieja humanidad, mi carne, mis pecados, lo que soy, para renacer como hijo de Dios, para obtener este carácter como hijo de Dios. Y uno podría decir: ay, Cintia, pues ¿qué pecados puede tener un bebé? Porque la gran mayoría estamos de acuerdo que hemos sido bautizados pues cuando somos bebés, ¿no? O sea, ni voz ni voto, nada, nada más ahí te echan. Bueno, no olvidemos pues nuestra culpa original, el pecado original. Pero al final del día, más allá del pecado, la falla, la culpa, lo que sea que pueda tener un bebecito, que al final del día no lo tiene, em, podemos hablar de todo lo que nos va a conllevar después nosotros cuando vamos adquiriendo esta conciencia, este carácter, esta libertad, me voy separando de lo que me dicen mis papás, me voy separando de mi misma norma para irme construyendo. Ahí es donde empieza realmente a actuar lo que es el bautismo. Es esta ley intrínseca de: oye, esto está bien, esto está mal. Te lo hayan dicho o no te lo hayan dicho, ¿eh? Hay algo que se siente. Hay algo que como que dices: si lo haré, no lo haré, me está haciendo ruido. Viene esta gracia del bautismo y aquí es donde les voy a empezar a hacer una duda, porque pues ya saben que a mí me encanta preguntar. Fíjense, hermanos, ¿todos somos hijos de Dios? ¿Sí o no? A ver, veo que Rebe movió su cabecita haciéndole que sí. Elvira dice que sí. Columba dice sí. A ver, voy a seguir haciéndole la cámara para abajo. Xochitl dice que sí. Anel, ¿tú qué dices? Pues que sí. Ya no veo a nadie más, tiene su camarita prendida. Pero todos, ojo, todos somos hijos de Dios. Oye, Cindy, a Mándeme. mí no me ves, pero bueno, no todos somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios, ¿no? Porque hijos Bendito Dios. de Dios nos hace el bautismo, ¿no? Bautizo. El bautizo, perdón, el bautizo, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que estás preguntando. Muchas gracias, Adri. Sí es Adri, ¿verdad? ¿No de qué? Sí, Así. Cindy, perdón. No me ves mi vida, porque ahorita ya la verdad me puse la pijama y yo ya estoy No te cansada. preocupes, no te preocupes. Estuvo el día medio tenso, ¿eh? Muchas Órale, gracias, gracias. Bueno, muchas gracias. creo- perdón, creo que tiene razón la señora. Es cierto, ni los bautizados son hijos de Dios. Los que hacen la voluntad de Dios serán llamados sus hijos. No, los bautizados son los hijos de Dios. No, los que hacen la voluntad de Dios. Los que hacen la voluntad de Dios son los hijos de Dios y Adri dice, solo los bautizados son los hijos de Dios. ¿Quién más? Yo digo que sí, que los bautizados somos hijos de Dios, porque ¿Ok? por medio del bautismo tenemos esa filiación por medio de Jesucristo para ser hijos adoptivos de Dios. Así Ok, es. gracias, Xochitl. Veo que Arturo levantó su manita. Sí, bueno, a lo que
justamente he entendido y también llegué a ver en un video de un sacerdote, Ujú, decía que todos somos hijos de Dios. En este video hablaba justamente de aquellos hermanos que pues son, que no son católicos o que ujú. son ateos, que al final por la misma misericordia de Dios y su justicia, al momento de su muerte, obviamente él los apapacha como el padre que es. Y que por lo mismo de su justicia, si obraste bien en tu vida, obviamente te va a ir de la misma forma en ese juicio, siendo cristiano, siendo católico, siendo eh, protestante o siendo hasta ateo. Ok, muchas gracias. Ahora sí, Es que hermanos. aquí en el documento, perdón Sí, que adelante, adelante, Adri. aquí lo estoy leyendo, dice sacramento mediante el cual nos configuramos con Cristo, nos incorporamos a la iglesia y nos convertimos en hijos de Dios, ¿no? Por medio del sacramento. Y si no tenemos el bautismo, pues somos solamente criaturas de Dios. Digo, por eso lo estoy. Muchas gracias. Fíjense, Sí. hermanos. Y por eso me encanta hacer este tipo de preguntas, para ver en dónde estamos parados. Fíjense nada más, y es una realidad que en muchas ocasiones nos llega a incomodar. ¿Por qué? Porque al final del día, eh, en nuestra fe, de repente la queremos ir como que diluyendo, 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 diluyendo. Y de repente decimos, es que todo es misericordia, pero se nos olvida lo demás, se nos olvida la justicia, se nos olvidan los estatutos, se nos olvida incluso la misma palabra del Señor. Resulta resaltar, hermanos, que Adri, en la primera participación, según nuestro catecismo de la Iglesia Católica, que ojo, sigue vigente, ¿eh? O sea, porque si bien fue algo que se creó hace tiempo, no es algo que digamos, pues ya, ¿no? O sea, ya no es vigente a nuestra actualidad, porque ahorita ya es todo, bien lo habíamos visto en alguna ocasión en el grupo de profesionistas, un Dios hippie. No, hermanos, no, no es así. Resalta, hermanos, que todos somos creación. Todos somos criaturas y somos creación del Señor. Sin embargo, el carácter conferido como hijo se da únicamente a través del bautismo. Nada más, nada más. Lo que mencionaba Arturo es que si somos buenas personas y da igual que si eres protestante, judío, ateo, etcétera, bien el padre Pepe lo mencionaba en la formación del día sábado. Si bien podemos hablar de esta parte de la religión, que recordemos que religión viene del verbo religare, es decir, algo que me une a, bien podemos hablar que nuestra salvación podría decir que está muy en discernimiento acerca de, bueno, ¿y qué pasa con los cristianos? ¿Qué pasa con los protestantes? ¿Qué pasa con estos, con los otros, no? Y está bien. Sin embargo, la realidad que nos confiere el bautismo es que, a ver, hijo de Dios, hay uno. Y es un principio que se nos olvida mucho. ¿Quién es el único hijo de Dios? Y lo decimos en el credo, lo decimos en la misa, lo decimos cuando alabamos al Señor, hijo único de Dios. Hosana, hijo único de Dios. ¿Quién es el hijo de Dios? Cristo, ¿no? El hijo único de Dios es Jesús, nada más. A través del bautismo, nosotros tenemos esa filiación con el Señor. De ahí viene el nos bautizamos en Él. Entonces se nos confiere por extensión, este carácter de ser hijo de Dios, porque estamos renaciendo, ojo, como hijos de Dios, pero como hijos de Dios no puede renacer algo impuro, como hijos de Dios no puede renacer una criatura ahí hecha mal. Como hijo de Dios, de ahí viene sumergir, introducir. Es por eso que cuando uno es bautizado, queda libre y perdonado de todo pecado. Queda libre y perdonado de pena y culpa. Queda como criatura nueva. Y fíjense cómo justamente el sábado, el domingo, perdón, en el grupo de profesionistas, no me acuerdo quién comentaba acerca de los odres nuevos.
Y se hablaba mucho de esta parte de por qué el Señor nos está pidiendo odres nuevos, vino nuevo. Porque cuando tú insertas un vino nuevo en un odre viejo, ¿qué es lo que va a hacer el odre? Se va a rasgar. Cuando el Señor viene a ti te conviene renovarte, porque si no te va a doler. Te va a doler recibir al Señor queriendo mantener exactamente la misma vida de antes. Una vida de pecado, una vida fuera de su gracia, una vida donde no queramos parecernos a los hijos de Dios, al Hijo de Dios. Paul decía, los hijos de Dios, ¿quiénes son? Los que hacen la voluntad del Señor. Efectivamente, claro está, cuando somos bautizados se nos da ese carácter y por ende también tenemos la gracia, porque recordemos, por medio del sacramento recibiremos una gracia tangible. Tendremos la gracia de realmente vivir en el Espíritu, realmente poder cumplir la voluntad del Señor. Hasta aquí vamos a continuar. Ay, Dios mío, me salté una. Del mismo catecismo de la Iglesia Católica viene un estrato muy bello. Por cierto, un paréntesis. Aquí yo les puse en la presentación un video precisamente de un sacerdote aprobado por más que por el Vaticano, por el Catecismo de la Iglesia Católica, donde explica todo esto en 7 minutitos. Por si lo quieren ver, viene muy adentrado. Esto también porque como les mencionaba, cada capítulo, o sea, cuando les estoy hablando de capítulo del catecismo, estamos hablando de 50, 60 numerales por sacramento. Ni de chiste los vamos a ver todos, o sea, yo ahorita les estoy mencionando 2 o 3. Entonces, si ustedes quieren leer el capítulo completo donde viene por qué solamente los bautizados nos podemos llamar como hijos de Dios, qué pasa con los adultos, qué pasa con las religiones, qué pasa, todo esto viene en el catecismo. Y aquí se los puse en esta liga, ¿vale? Pero diría San Gregorio Nacianceno, el bautismo es el más bello y magnífico de los dones de Dios. Lo llamamos don, gracia, unción, iluminación, vestidura de incorruptibilidad, baño de regeneración, sello y todo lo más precioso que hay. Don porque es conferido a los que no aportan nada. Nosotros no podemos darle nada a cambio del bautismo. Gracia, porque es dado incluso a los culpables. Nosotros somos, vaya, si nada más se le diera el bautismo a los santos, ¿dónde estaría entonces esta redención? Todos los que somos bautizados, bebecitos, adultos, jóvenes, hemos sido culpables y se nos está dando de todas formas. Bautismo porque el pecado es sepultado en el agua. Unción porque es sagrado y real. Tales son los que son ungidos. Iluminación porque es luz resplandeciente. Vestidura porque cubre nuestra vergüenza. Baño porque lava. Sello porque nos guarda y es el signo de la soberanía de Dios. Es decir, a través del bautismo, tú y yo le pertenecemos a Dios. Ya no le pertenecemos ni al pecado, ni a la culpa, ni al mundo, ni a la esclavitud, ni a nuestras fallas. Somos de Dios. Y ojo, en alguna ocasión alguna persona, y solamente se los comento como dato, por si lo quieren tener, alguna persona me había comentado que en estas llamadas sectas, en estas iglesias, bueno, no le quiero ni decir iglesia, pero en estos cultos satánicos y en estos cultos de hechicería y etcétera, algunas personas me habían mencionado que hacían rituales para borrar el bautismo, que es como un bautismo inverso, o sea, como algo inverso ahí que querían hacer. Pues sorpresa, sorpresa, una vez bautizado ya te fregaste, para gloria de Dios, para gloria de Dios. Nada en este mundo, nadie en este mundo, ni en donde sea, te puede borrar esa marca, ese sello. Tú ya le perteneces a Dios y nada ni nadie te puede quitar eso. Nadie. ¿Qué dicha, hermanos?
Luego entonces sería que cada uno de nosotros tuviera bien marcadita cuál es nuestra fecha en la que fuimos bautizados. Porque mucho más importante que nuestro cumpleaños, ¿eh? Esa fecha es la fecha en la que tú realmente naciste. Naciste en la iglesia, naciste en el cuerpo del Señor, naciste como hijo de Dios. Yo tengo mi fecha bien apuntada, 22 de mayo, día de Santa Rita de Casia. Mi patrona, señora de las causas imposibles, y vaya que me lo ha hecho. Busquen su fecha de bautismo, guárdenla, apúntenla, pónganla en su calendario de celular y que año con año les recuerde, porque a partir de ese momento ustedes realmente se han convertido en hijos de Dios, algo digno de festejarse. Columba, adelante. Cindy, ¿y qué pasa, por ejemplo, con quienes se cambian de religión, que fueron bautizados, van a otra religión y se vuelven a bautizar de adultos como en una tipo alberca? Ok, la tipo alberca, sí, las conozco. Una vez más, una vez bautizado en Iglesia Católica, nada te puede quitar ese sello. No es que se reescriba. Incluso nosotros recordarás, por ejemplo, que en renovación se hace la liturgia penitencial y se hace ¿qué? La renovación ¿de qué? Del De espíritu. nuestros votos bautismales, del Espíritu. Y uno hace una renuncia. Y algo que uno les decía es, no es que te vuelvas a bautizar, porque eso también es importante. Una vez bautizado no te puedes ir a bautizar a cada iglesia. O sea, no es de que, ay, es que como Cintia dijo que era tan bonito, pero yo era bebé y no me acordaba, pues ahorita voy aquí a San Felipe y me bautizo otra vez. No, 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 no. Una vez bautizado, ya es para siempre. Tú te puedes ir a otras iglesias, tú te puedes ir incluso a otros cultos, te puedes ir, por ejemplo, a estas personas que les comentaba, que se iban a incluso esta parte del ocultismo, de este tipo de cosas. Aún así el bautismo, ese sello permanece, se queda, es imborrable, es intachable. No es ni que se mejore, ni que se empeore, ni que se medio borre, ni que llegues con la mitad, no. Es lo que es. Tú ya le perteneces como criatura al Señor. Ya no eres creación nada más, ya no eres criatura, sino eres hijo, eres templo, eres sagrario. Y por ende también a través del bautismo recibimos esta gracia de podernos llamarnos sacerdote, rey y profeta. Es una gracia impresionante. Ya una vez más, retomando lo que decía el padre Pepe, ya si cuando nosotros vamos creciendo queremos tomar caminos más intrincados para llegar a nuestra salvación, eso ya será otro tema. Ya si nosotros en nuestra vida adulta queremos buscarle, ay, es que con esto, con lo otro, con aquello, incluso permaneciendo en la vida católica, porque pues también hablemos de todo lo que es el esoterismo, hablemos de todo lo que es los astros, hablemos de todo lo que es el yoga, hablemos de toda esta parte de estar como que en tibiezas espirituales, eso ya es otro tema. Pero al final del día, el camino está y como bautizados, bautizados seremos. Voy a continuar por ejemplo, aquí, y cuando nosotros hablamos del bautismo, y no nada más del bautismo, sino de los sacramentos, algo que comentábamos tanto en la asamblea pasada como en esta formación, instituidos por Jesucristo. No fue algo que metió la iglesia, fue algo que viene de boca, palabra y acción de Dios. El fundamento del bautismo lo vamos a encontrar Marcos 1 del 9 al 12. Dice, en aquellos días Jesús vino de Nazaret, pueblo de Galilea, y se hizo bautizar por Juan en el río Jordán. Al momento de salir del agua, Jesús vio los cielos abiertos. El Espíritu bajaba sobre él como lo hace la paloma, mientras escuchaban estas palabras del cielo. Tú eres mi Hijo, el amado, el elegido. Enseguida, el Espíritu lo empujó al desierto. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Fundamento de este sacramento lo encontramos aquí. Jesús mismo se bautizó. ¿Por qué se los puse hasta el final? Diría en el versículo 12, enseguida el Espíritu lo empujó al desierto. Segundo sacramento.
reconciliación, penitencia, conversión o confesión. Y se le puede decir de las 4 formas. Las 4 formas son avaladas por el Catecismo de la Iglesia. Fíjense, en el numeral 1422 tenemos: los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen de la misericordia de Dios el perdón de los pecados cometidos contra Él y al mismo tiempo se reconcilian con la Iglesia, a la que ofendieron con sus pecados. Ella les mueve a conversión con su amor y ejemplo, y su ejemplo y sus oraciones. Esto lo encontramos también, Lumen Gentium, en el numeral 11. Los que se acercan al sacramento de la penitencia obtendrán, pues, la misericordia de Dios y el perdón de sus pecados, cometidos contra el Señor, pero también contra la iglesia. Y uno podrá decir, pues yo qué le echo a la iglesia, no le echo nada. Hermanos, recordemos que ¿quién es iglesia? Todos nosotros, los bautizados. Entonces, cuando yo, por ejemplo, le miento a alguien, o cuando, por ejemplo, soy grosera con mi mamá, o por ejemplo, no sé, me enojo mucho y reacciono de forma iracunda con Emanuel, o cualquier cosa que nosotros hagamos contra el otro, que lo difamemos, que hablemos mal de él, que divulguemos sus secretos, que seamos hipócritas, que lo que sea, estamos atentando ¿contra quién? Contra nuestra propia iglesia. Nos estamos disparando al pie, pa' pronto. Solamente aquellos que se acercan a la reconciliación, al sacramento, movidos ¿por quién, hermanos? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, porque recordemos, somos bautizados, tenemos el Espíritu en la vida, porque llevamos la vida en el Espíritu, nos va a mover a un cambio. No nos va a dejar igual, porque si ni al mismo Cristo, hermanos, oigan, a ver, imagínense la escena, porque a veces como que nos cuesta un poquito de trabajo, pero la palabra de Dios dice, o sea, Jesús es bautizado y no dice, se fue a comer con sus discípulos, se secó, cotorreó un rato, sanó enfermos y luego se fue al desierto. La palabra de Dios es muy clara. Terminan las palabras de Dios Padre, tú eres mi hijo, el amado, el elegido. Enseguida, el Espíritu lo empujó al desierto. Enseguida fue acto seguido, no pasó nada en medio. Inmediatamente, el Espíritu te va a marcar ¿qué? Cambio, dinamismo, movimiento, que no te quedes igual, que no te quedes en donde estás. Eso te va a marcar el Espíritu Santo. Es por eso que después del bautismo tenemos el sacramento de la reconciliación, incluso antes de la Eucaristía, del sacramento de la primera comunión. Para que los chiquitos puedan hacer su primera comunión, ¿qué se hace primero? Se les pide que se confiesen y se les enseña el cómo y etcétera, pero no es como que digas, ay, primero hacer la primera comunión y ya después te enseño cómo confesarte. No, primero se nos va a pedir un cambio. Y es porque lo tenemos aquí mismo, en Marcos 1, versículo 15, decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué se le va a llamar entonces sacramento de conversión? Ahí está la cita. Renuncia a tu mal camino. No puedes seguir igual. No te puedes quedar con lo mismo. Odres nuevos, vino nuevo. Cambia, cambia. ¿Que nos vamos a volver a caer? Sí. ¿Que vamos a volver a pecar? Sí. Pero para eso está el sacramento. Para que tengamos una conversión. La conversión, hermanos, se trabaja y se camina todos los días. Hay un sacerdote que hablaba mucho que la conversión más difícil es la que se da dentro de la misma gente católica que ya tuvo su primera conversión. Aquellos que ya lo sabemos todo. Aquellos que ya decimos, no, si yo ya soy santo, o sea, ya me deberían de poner un altar ahorita. Esa es la conversión más difícil. Cuando ya conozco al Señor,
Y como lo conozco, digo, ay, es que todo es misericordia. Ay, es que todo es perdón. Ay, es que no pasa nada. O peor aún, es que yo me confieso con él, directo. No voy al confesionario. Ah, Jesús, hay que tener cuidado con eso, hermanos. Hay que tener mucho cuidado. Se le llamará también penitencia. ¿Por qué penitencia? Consagra un proceso personal, proceso. Es decir, algo que va a ser poco a poquito, paulatino, de todos los días. Personal y eclesial de conversión, de arrepentimiento y de reparación por parte del cristiano pecador. Reparación, hermanos. Hace poco, un amigo muy amado, Roberto, nos decía, no, pues es que ya ven que antes, para que pudiéramos obtener la absolución de nuestros pecados con la penitencia, es la restitución del daño. Es decir, por ejemplo, un caso muy conocido es, si robaste algo, lo tienes que regresar, no nada más es, "Ay, pues me confieso, pero ya me lo quedé". No, hay que regresarlo. Si hablamos, por ejemplo, de, es que le mentí a Elvira, pues es que ahora hay que decir la verdad. Si no le ocasiona un daño mayor, perdón, hay que decirle la verdad. Pues es que si yo difamé a Anel, ahora tengo que reparar su reputación. Y con las mismas personas con las que yo difamé a Anel, tengo que ir y decirle, ¿sabes qué? Mentí. Fue mi error. Pero nosotros como católicos, ¿qué decimos? 5 Padres Nuestros, ya fregué. Ya esa fue mi penitencia. Y ya. ¿Cuál es mi penitencia? No, pues nada más, si el sacerdote me dijo, vete 5 minutos al Santísimo, ya estuvo, bueno, perfecto. Y está bien, hermanos, porque es la penitencia que nos ha impuesto nuestro sacerdote. Pero ojo, aquí nos está marcando. Proceso personal y eclesial ¿de qué? Conversión. La conversión no se va a dar nada más con 5 Padres Nuestros, hermanos. Si fuera tan fácil. La conversión no se va a dar con 5 minutos en el Santísimo, hermanos. Desgraciadamente, si fuera tan fácil. La conversión es un trabajo que nos va a llevar, que nos va a costar, que va a ser complicado, que hay que trabajarlo. Eso es la conversión. Confesión. Se le denomina sacramento de la confesión porque la declaración o manifestación, la confesión de los pecados ante el sacerdote es un elemento esencial, no esa discusión. Que el padre me cae mal, búscate otro. Que es que, ¿qué me va a estar confesando ese señor si de seguro él peca más que yo? Ojo, hermanos, yo he escuchado eso. De personas ya en la iglesia, de personas ya en el movimiento. Es que, ¿y cómo sé que él sí tiene el poder o qué? Es un hombre como yo. Ojo, hermanos, ojo. Eso de, no, yo me confieso con Cristo mismo. Pues, ¿dónde está la zarza ardiente, hermanos, para ir? O sea, porque al menos yo no la veo. Yo cuando escucho a Cristo lo escucho a través de mi sacerdote. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Para que la confesión, para que el sacramento sea válido, tengo sí o sí que ir con mi sacerdote, confesar, con un profundo sentimiento y reconocimiento y alabanza de la santidad de Dios y de su misericordia para con el hombre pecador. Si el sacerdote pecó o no pecó, no depende, y esto va para todos los sacramentos, no depende de la gracia del sacerdote la dispensa de la misma. Es decir, si el sacerdote pecó, no porque el sacerdote esté en pecado significa que si él te absolve de tus pecados, no te absolvió completo, porque como él era pecador, ya la gracia no llegó completa. Si el sacerdote te da la Eucaristía o él consagra, él estando en alguna situación de pecado, no por eso Cristo ya no se hizo presente, ¿eh? Cristo se sigue haciendo presente. Cristo está, comulgamos al Señor. Pero al final del día, si nosotros decidimos no ir con el sacerdote y decir, me confieso con el Señor mismo, ojo ahí, ojo ahí. Juan 20:23, a quienes descarguen de sus pecados serán liberados y a quienes se les retengan les serán retenidos.
ahí está el fundamento. Son palabras de Cristo, es palabra del Señor, no es palabra de la iglesia, es palabra nuestra. Abuelo. Les encargo por ahí su micrófono, no veo quién lo tiene prendido. Es palabra de Dios. Ahí el Señor está dando autoridad. ¿A quiénes? A sus sacerdotes. Mateo 18:18 tenemos el otro fundamento. Dícese aquí, yo les digo, todo lo que aten en la tierra lo mantendrá atado el cielo, y todo lo que desaten en la tierra lo mantendrá desatado el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahí está el fundamento. No es palabra nuestra, no es palabra inventada, no es que es que a fuerza la iglesia quieres que vaya al confesionario, no, es palabra de Dios. Entonces, ahí tenemos nuestro fundamento. Por último, llamado porque también sacramento de reconciliación, porque otorga al pecador el amor de Dios que reconcilia. Déjense reconciliar con Dios. El que vive del amor misericordioso de Dios está pronto a responder a la llamada del Señor. Ve primero a reconciliarte con tu hermano, ve primero a reconciliarte también en tu misma iglesia. Cabe mencionar catecismo, las palabras atar y desatar significan: aquel a que excluyáis de vuestra comunión será excluido de la comunión con Dios. Aquel a quien recibas de nuevo en vuestra comunión, Dios lo acogerá también en la suya. La reconciliación con la iglesia es inseparable de la reconciliación con Dios. ¿Qué podemos obtener de esto, hermanos? Si ustedes, espero que no, pero si ustedes han llegado o conocen a alguien dentro del movimiento o dentro de la misma iglesia que diga, es que eso no sirve de nada, mejor yo me confieso nada más con Dios mismo en mi habitación y ya con eso es suficiente, ayúdenos por favor a sacarlo de su error, porque es un error gravísimo, gravísimo. Y si ustedes en su defecto han llegado a tener estos pensamientos, bueno, para gloria de Dios, pues aquí están todos los fundamentos. Y ojo, hermanos, algo que les hemos dicho ya en varias ocasiones, a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Y al día de mañana no podemos decir, es que yo no sabía. No, sí, ya, ahora sí ya sabemos. Algo que sabemos no lo podemos desaber. No existe. Ya algo que sabemos ahora se queda con nosotros. San Ambrosio tiene esta frase que a mí me parece muy hermosa. En la iglesia existen el agua y las lágrimas, el agua del bautismo y las lágrimas de la penitencia. Agua con la que nos sumergimos y nos hacemos nuevos, pero también lágrimas que nosotros clamamos a Dios en esa misericordia, en esa reconciliación. De decir, Señor, volví a caer, volví a pecar, me volví a equivocar. Aquí está mi miseria, aquí está mi fragilidad, pero también aquí está tu perdón. Aquí está tu verdadera misericordia. Habrá algunas personas que digan, bueno, pero ¿qué pasa con todos los que no se confiesan? Porque recordemos que pues sí, las protestadas, las iglesias separadas, los hermanos esperados, pues no tienen sacramentos, no tienen muchos sacramentos. Entonces, ¿qué pasa con ellos? O sea, ¿se les perdona, no se los perdona? Bueno, aquí podemos entrar mucho, como la semana pasada, en este debate, ¿no? ¿Quién será salvo? ¿Quién se va a salvar? Y uno podría decirles, no, sí, es que no se van a salvar, no, hombre, no, ya se condenaron todos. La realidad es que yo no lo sé, hermanos, yo no tengo la autoridad para decirles, porque al final del día yo no conozco amor más grande que el de Cristo. Y su misión y su amor y su deseo es que todos seamos salvos. Por supuesto que sí. Pero yo retomo mucho lo mismo que se nos ha mencionado en varias ocasiones y que es algo que, bendito Padre Pepe, vamos a estar hablando de esto. Tenemos, ya sabemos, Jesús, camino, verdad y vida. Él nos está poniendo el camino derecho, el camino directo, el camino más fácil incluso, el camino más sencillo y que tendrá sus retos y tendrá sus desafíos, pero el camino más derecho a nuestra salvación. No juguemos con nuestra salvación, no la arriesguemos. ¿Para qué arriesgarla? O sea, ¿para qué arriesgar si sí o si no?
Si ya tenemos esto instituido por nuestro mismo Señor Jesucristo, sigámoslo. Y ya de nuestros hermanos esperados, hagamos oración para que nuestra iglesia crezca, para que nosotros seamos lo suficientemente congruentes, para que a ellos se les antoje venir a nuestra iglesia y que no sea al revés, y para que al final del día cada vez podamos decir más, seamos santos, santos y salvos. ¿A través de qué? De lo mismo que el Señor nos ha enseñado. No le demos tantas vueltas, no nos metamos con la salvación de los demás, metámoslo con lo que nos compete, la nuestra y nuestra congruencia. Oremos por ellos, pero también seamos testimonio vivo, para que a ellos se les antoje, no al revés. En muchas ocasiones, desgraciadamente, a nosotros como católicos se nos antoja más pertenecer a ellos. Y eso es una tristeza enorme, enorme, porque aquí tenemos el tesoro, tenemos el banquete. No lo desaprovechemos, no nos conformemos con menos y no apostemos con nuestra salvación. Columba, adelante. Perdón, Cindy, nada más, en el caso de los suicidios, por ejemplo, ahorita que han incrementado infinito, ¿no? En jóvenes, en adultos, pero más en jóvenes. em, ¿Qué nos corresponde a nosotros? Es decir, evidentemente, como bien lo marcas, es con nosotros el trabajo, pero ¿qué hacer, por ejemplo, ante amistades familiares que viven esto? Es decir, ofrecemos misas, pedimos misas, además de nuestra oración, cómo poder asistir a quienes tomaron esta dolorosa decisión. Ok, muchas gracias por tu pregunta. Em, en definitiva, vaya, insisto, nosotros no sabemos si esta persona ha sido salvada, no ha sido salvada. Hay personas que dicen, no, pero es que entre la decisión y ya el acto hay un segundo de misericordia. Bueno, habrá quien diga eso. Habrá otras personas que digan, no, pues es que estás atentando contra la misma vida que es de Dios, ¿no? Y ya ahí estamos entrando en un debate. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Orar. Ofrecimiento perpetuo. No nada más por el alma de la persona, sino también por los que se quedan aquí, porque pues a mí me consta que es algo muy doloroso para los que permanecen aquí, es algo que les puede llegar a destrozar la vida en muchas ocasiones, más cuando uno no se afianza de Dios. Entonces, a nosotros que nos compete una perpetua oración, no nada más por los que conozcamos, sino tú lo acabas de mencionar, estos índices de suicidio, de depresión han crecido muchísimo, en niños también, desgraciadamente, en adolescentes, en jóvenes. Entonces, vaya que nuestro rosario, que nuestras intenciones, que nuestra misa, que nuestras visitas al Santísimo y que nuestra vida de oración sea una perpetua oblación para todas las almas que no han podido encontrar la misericordia de Dios, que no han sido salvadas, perdón. Em, vaya, insisto, no nos podemos meter en un debate en que si la misericordia, que si la justicia, que si esto, que si el otro, porque es rayar en necedades. ¿Qué nos toca a nosotros? Doblar rodilla constantemente y que a nosotros se nos note nuestro sello, que se nos note que somos hijos de Dios, que se nos note que sí hay una diferencia, la verdad, entre tener estratos de gracia o migajas de la gracia y tener la gracia completa. Sí hay una diferencia. Sí hay una diferencia entre tener las migajas del banquete a tener el banquete completo. Entonces, que se nos note, que se nos note, que se nos note esa alegría, esa esperanza, esa fidelidad al Señor pese a los momentos y para las personas que se quedan aquí, escucharlas, acompañarlas, orar por ellos y en la medida de lo posible, porque recordemos que nuestra obligación como bautizados es llevar la buena nueva. Entonces, en la medida de lo posible, por supuesto, guardando el luto, el respeto a la persona, pero eh, intentar que encuentren este consuelo en el Consolador mismo, que es Cristo, que es el Espíritu Santo. Uno podrá hacer malabares para consolar a alguien, pero el consuelo de quién viene y la paz de quién viene, pues del Señor. Entonces, nosotros busquemos por ese lado. De ahí en fuera, hermanos,
Aquí, como siempre, les pongo las referencias. Podrán notar Sacrosanctum Caritatis y Catecismo de la Iglesia Católica. Y este es el video que encontré de el padre Santiago Martín. Entonces, nada más se los puse aquí también como una referencia. Les digo, dura 7 minutitos. Ah, es más, aquí lo tengo. Entonces, dura 7 minutitos. Lo pueden ver con toda confianza y ya saben, cualquier duda, por favor, con toda confianza nos pueden mandar mensajes a Emanuel o a mí y estamos para servirles. Ayudar a... Ok, claro que sí. Recordemos, por favor, también lo mismo que ya les hemos dicho varias veces. Una fe que no se cuestiona no crece. Entonces, a lo largo de este bloque, les voy a estar haciendo este tipo de preguntas. Entonces, para que también ustedes, pues en la medida de lo posible, busquen, lean el catecismo, lean esos enunciados, esos numerales, para que podamos llegar a estas conclusiones todavía más enriquecedoras. ¿Alguien tiene alguna otra duda, aparte de aquí de Mari, a quien le voy a llamar? Sí, Cintia, ¿dónde puedo encontrar que el sello del bautismo es indeleble, pasa lo que pasa, se pasan a cualquier otro culto y igual y con los hasta santeros lleguen a dar? Es en el Catecismo de la Iglesia Católica, viene en la segunda parte, todo el capítulo primero Ajá, está dedicado al bautismo. Son, déjeme le busco, el numeral 1213 al numeral 1284. sí. Son pues todos estos numerales. Por ejemplo, ay, mira, justo aquí está, en el numeral 1280, y qué tino, porque la verdad es que lo leí hace rato, pero no me acordaba qué numeral era. 1280 dice: el bautismo imprime en el alma un signo espiritual indeleble, el carácter que consagra al bautizado al culto de la religión cristiana. Por razón del carácter, el bautismo no puede ser retirado. Ujú. Eso viene como en la parte del resumen. A partir del numeral 1275, son puros numerales de resumen, que viene como lo más concreto, todo lo que se leyó anteriormente. Entonces, ahí viene justamente esa parte. Pero ahora sí, Xochitl, que como la explicación un poco más detallada, sí viene en alguno de estos numerales de todo este capítulo. Viene, fíjense, viene separado. Es riquísimo nuestro catecismo. El bautismo en la economía de la salvación, bautismo de Cristo, el bautismo en la iglesia, la celebración del sacramento del bautismo, la iniciación cristiana, la mistagogía de la celebración. ¿Quién puede recibir el bautismo de adultos, bautismo de niños, fe y bautismo? ¿Quién puede bautizar? La necesidad del bautismo, la gracia del bautismo. Viene muy detallado: incorporados a la iglesia, cuerpo de Cristo, vínculo sacramental, sello espiritual indeleble. Ya te encontré esa sección específica. Sello espiritual indeleble va a venir, perdón, del numeral 1272 al 1274. Son esos 3 numerales. Si quieres, también le puedo tomar captura Muy de bien, pantalla y se los pongo aquí mismo en el chat por si alguien lo quiere leer también. sí.